Pensaba que tenía el mejor marido del mundo, hasta que descubrí su otro teléfono. Y lo peor no fue lo que encontré dentro, sino lo que escuché al descolgarlo. Lucía cerró la puerta detrás de Antonio con la misma rutina de siempre. Arreglarle el cuello, beso en la mejilla, sonrisa perfecta. Él, impecable, traje caro, reloj brillante, ese aire de hombre que parece tenerlo todo bajo control. El empresario perfecto, el marido perfecto, el padre de familia, que nunca quisieron ser todavía. Cuando finalmente la puerta hizo clic, Lucía apoyó la espalda en ella y exhaló. 2 semanas de viaje de negocios a Singapur. 2 semanas de silencio, orden y calma en un piso, donde todo brillaba como a él le gustaba. Mientras caminaba por el apartamento impecable, una sonrisa involuntaria le cruzó la cara. Recordó cómo al principio Antonio le enseñaba a doblar toallas, a colocar cubiertos como en un restaurante serio. Había aprendido tanto, quizá demasiado. Ese día decidió organizar el vestidor. Nunca imaginó que allí empezaría el fin de su matrimonio. Trajes sobrios, corbatas caras, zapatos que parecían nunca haber tocado la calle. El uniforme de un hombre de éxito. El tipo de hombre al que Lucía había buscado toda su vida, sobre todo después de crecer sin padre. Entonces su mano tocó algo duro, escondido en el fondo del armario. Una caja pequeña, un móvil que no era suyo, ni caro, ni elegante, nada que encajara con Antonio. «¿Qué hace esto aquí?», murmuró. La pantalla se iluminó antes de que pudiera pensar más. Videollamada entrante. Un nombre. María. El corazón de Lucía se congeló. Deslizó el dedo, casi sin querer. Apareció una chica joven, despeinada, con un bebé en brazos. «Hola, cariño. Te echamos de menos. Mira, Rubén ya aprendió a decir papá». La mujer sonreía, hasta que vio el rostro de Lucía. El silencio cayó como un golpe. El móvil resbaló de sus manos. El eco del golpe en el suelo fue lo único que escuchó. Todo lo demás se volvió un zumbido, un borrón. Las rodillas le fallaron y cayó lentamente, apoyándose en la pared, como si el mundo entero se estuviera derrumbando sobre ella. Y se derrumbó. Los viajes de negocios, las llamadas tardías, la renuencia absoluta de Antonio a tener hijos. Todas las piezas encajaron de golpe, cruelmente. La memoria la llevó 5 años atrás. Una cafetería, un día cualquiera después de clase, su primer curso de economía. Ella, joven, insegura, buscando un rumbo. Él, maduro, atento, seguro. El hombre que parecía ofrecerle el hogar que nunca tuvo. Ahora entendía que había construido su vida sobre un castillo de naipes, el suyo y el de otra mujer. Lucía levantó la vista hacia el espejo del vestidor. Peinado perfecto, traje caro, zapatos brillantes, una réplica exacta de lo que a Antonio le gustaba. Pero en sus ojos solo veía a la niña perdida que buscaba amor en cualquier sombra que pareciera protección. El móvil volvió a vibrar en el suelo. Esta vez era Antonio, su número habitual. Lucía lo miró, respiró hondo y pulsó rechazar. Por primera vez en años, supo con absoluta claridad que no quería escucharlo. No ahora, quizá nunca. Necesitaba silencio, necesitaba respirar y sobre todo, necesitaba descubrir quién era ella, sin él. Esa noche Lucía no durmió ni un segundo. Y no porque no pudiera, sino porque su vida entera se le estaba desmoronando en silencio. Sentada en la cocina, con una taza de té frío entre las manos, revisaba años enteros de recuerdos como quien pasea por un cementerio. El móvil vibraba cada pocos minutos. Antonio llamaba, insistía, suplicaba. Ella no respondió ni una vez. Mientras la madrugada avanzaba, un recuerdo la golpeó con la misma fuerza que una tormenta. Aquel día de otoño, 5 años atrás, cuando entró corriendo a una cafetería para huir de la lluvia. Trozos de café sobre sus apuntes, sus mejillas ardiendo de vergüenza. Y Antonio, el hombre de 30 años, seguro, elegante,
ofreciéndole un pañuelo y una sonrisa capaz de derrumbar defensas. «Pareces una princesa de cuento», le dijo entonces. Y a sus 19 años, con el corazón lleno de carencias que nunca confesó, ella se lo creyó. Desde que su padre se marchó cuando tenía 6 años, Lucía creció en un mundo sin voces masculinas. Su madre, agotada pero cariñosa, repetía siempre lo mismo: «Lo más importante es encontrar un hombre de confianza que cuide de ti». Y Antonio parecía justo eso. La conquistó con flores caras, cenas brillantes y una seguridad que ella confundió con amor. Poco a poco, sin darse cuenta, empezó a depender de él para todo, incluso para decidir su futuro. «La economía es tu mejor opción», decía él. «Luego trabajarás conmigo». Y ella asentía, porque pensaba que eso era lo correcto, porque no sabía que estaba renunciando a sí misma. Su ropa cambió. Adiós a los vaqueros, a los jerseys de colores, a la chica que reía sin pensar. Hola a los trajes estrictos, a los vestidos que él aprobaba, a la frase que se le quedó grabada como una sentencia: «La esposa de un hombre exitoso debe estar a la altura». Y ella obedeció. Luego vino la boda perfecta, las fotos que parecían de revista, su madre llorando de felicidad, las amigas murmurando: «¡Qué suerte tienes!», luna de miel en Maldivas, mudanza al apartamento donde cada regla era suya, no de ella. Y mientras Lucía intentaba ser la esposa perfecta, él pasaba noches enteras en la oficina. Ahora entendía qué oficina era. Abrió un álbum viejo, la miró una chica diferente, pelo alborotado, pinceles en las manos, ojos llenos de sueños. La Lucía que quería ser artista, la Lucía que había dejado morir. ¿En qué momento desapareció? ¿En qué momento dejó de ser ella misma para convertirse en la sombra de un hombre? Las señales habían empezado un año antes, llamadas de números desconocidos, SMS extraños. Antonio siempre tenía una explicación, y ella, aferrándose a la fachada perfecta de su vida, prefería creerle antes que enfrentar la verdad. El móvil volvió a vibrar. Era un mensaje de su madre: «Hija, Antonio me ha llamado. Dice que no contestas. ¿Ha pasado algo?». Lucía sonrió con amargura. Por supuesto. Antonio siempre jugaba así. Primero control, luego victimismo, después presión familiar. La manipulación perfecta. Se levantó y caminó hacia la ventana. El amanecer pintaba la ciudad de rosa pálido, como si la vida quisiera empezar de nuevo. Y pensó con un nudo en la garganta: en algún lugar, otra mujer también está despierta ahora, meciendo al hijo que él nunca quiso tener conmigo. Un hijo al que siempre encontró excusas para evitar. Un hijo que nunca formó parte del plan perfecto. Luego, como un susurro del pasado, escuchó una voz en su memoria, la de su profesora de dibujo: «Tienes un talento real, niña, no lo entierres». A los 16 años soñaba con entrar en la escuela de arte, pero su madre insistió: «Hay que pensar en el futuro, Lucía». Ese futuro, ahora lo veía claro, nunca había sido suyo. Lucía tomó su móvil. Sus dedos ya no temblaban. Escribió un mensaje: «Mamá, tenemos que hablar. Voy para allá». Era hora. Hora de dejar de vivir una vida diseñada por otros. Hora de volver a encontrarse. El olor a galletas de vainilla debería haberla calmado. Pero esa tarde, al entrar en casa de su madre, ese aroma familiar le revolvió el estómago. Paula la recibió antes de que pudiera quitarse el abrigo. Elegante, impecable, con esa serenidad que siempre había admirado y que ahora le hacía daño. «Lucía, hija, ¿qué ha pasado?», preguntó con una mezcla de miedo y reproche. «Andrei está desesperado. Dice que no contestas desde hace un día. Eso no es propio de ti». Lucía se dejó caer en el viejo sofá donde, de niña, solía dibujar sin miedo a manchar nada. Respiró hondo y lo dijo todo de golpe: «Mamá, encontré su segundo teléfono. Andrei tiene otra familia. Tiene un hijo». Paula palideció. Se sentó a su lado como si alguien le hubiera quitado el aire. «No,
No puede ser, Lucía. Él siempre ha sido tan positivo. Siempre se preocupaba por ti. Lucía soltó una risa amarga. ¿Preocuparse? No, mamá. Controlaba. Yo era como una muñeca en sus manos. Me vestía, me moldeaba, me decía cómo debía hablar. Siempre ese bueno, hijita, condescendiente. Su madre se retorció el borde del delantal, como si quisiera cambiar la realidad apretándolo. Tal vez sea un error. Piensa en tu futuro, hija. Tienes todo: posición, estabilidad. Lucía se levantó, cansada de escuchar esas palabras toda su vida. Se acercó al viejo armario, donde guardaban sus dibujos infantiles. ¿Y de qué sirve tanta riqueza, mamá? Abrió el armario y sacó una carpeta polvorienta. Recuerdo cuando soñaba con ser artista, y tú me decías que eso no era serio, que tenía que pensar en el futuro. Te hice caso. Luego llegó Andrei y volvió lo mismo. Hay que estar a la altura, hay que ser correcta. ¿Y yo? ¿Dónde estaba yo? Sacó un autorretrato pintado por ella a los 16 años. Colores vivos, pinceladas libres, ojos llenos de vida. Hace años que no pinto. ¿Sabes por qué? Susurró. Porque Andrei decía que no era serio. La esposa de un hombre de negocios no puede perder el tiempo dibujando. Paula la miró como si estuviera viendo a su hija real por primera vez. Y Lucía siguió. Con cada palabra, algo dentro de ella se liberaba. Voy a dejarlo, mamá. Voy a pintar otra vez. Tengo 30 años y quiero vivir mi vida por fin. Su madre abrió los ojos con miedo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Recuerdas a la tía Sara? Sigue dando clases en la escuela de arte. Hablé con ella ayer. Puede contratarme como asistente. Y viviré con Carla, una amiga de la escuela. Me ha ofrecido su casa mientras me establezco. Paula comenzó a temblar. Solo quería lo mejor para ti desde que tu padre se fue, confesó con voz rota. Tenía tanto miedo de que acabaras sola, sin apoyo. Lucía la abrazó como hacía años no lo hacía. Lo sé, mamá, pero no se puede construir una vida desde el miedo. Ya no quiero tener miedo, ni de estar sola, ni de ser yo misma. Hablaron hasta entrada la noche. Rieron, lloraron, recordaron fotos antiguas que su madre sacó de un baúl. Por primera vez en mucho tiempo, hablaron sin máscaras. Cuando Lucía se marchó, su madre le dio un sobre. «Son tus ahorros desde niña», dijo. «Siempre guardé pensando en los malos tiempos. Quizá hayan llegado». Lucía sonrió con una paz nueva. «No, mamá, no son malos tiempos, son el amanecer». En la calle, por fin, respondió una de las decenas de llamadas perdidas de Andrei. «Voy a solicitar el divorcio», dijo con voz firme. «No intentes convencerme. Te enviaré los documentos por medio de mi abogado». Colgó. El eco de su propia decisión la hizo sentir ligera, libre por primera vez desde que tenía memoria. 6 meses después. Lucía estaba sentada ante el caballete de su pequeño estudio, en la planta baja de una casa antigua. La luz del sol iluminaba un lienzo donde emergía la silueta de una mujer. Un autorretrato, pero no idealizado. Ella real. Con arrugas suaves alrededor de los ojos, con mechones rebeldes escapando del moño, con un delantal manchado de pintura. El divorcio había sido sorprendentemente tranquilo. Cuando Andrei entendió que Lucía había cambiado de verdad, no gritó, no amenazó. Quizá temía que todo saliera a la luz, o quizá estaba cansado de fingir 2 vidas. Repartieron los bienes en silencio, sin drama, sin lágrimas. Lucía solo pidió una cosa: su libertad. Y por fin, la tenía. El trabajo en la escuela de arte no le daba lujos, pero sí algo mucho más valioso: paz. Por las mañanas ayudaba a los profesores, por las tardes impartía cursos para adultos, y en sus ratos libres pintaba por encargo. Su vida era sencilla, real, sin adornos. Nada que ver con la fantasía en la que vivió tanto tiempo. «Lucía Andreevna, tiene visita», asomó Svetlana, la administradora. Lucía salió a recepción, limpiándose las manos en el delantal.
Y entonces se quedó completamente inmóvil. Un hombre alto, con vaqueros gastados y camisa a cuadros, observaba los trabajos de los alumnos. Entre sus manos sostenía una pajarera de madera, hecha con una delicadeza que no encajaba con su aspecto rudo. Cuando se giró, Lucía se encontró con unos ojos castaños cálidos, sinceros. «Disculpe, ¿usted imparte los cursos de pintura? Me llamo Carlos. Sé que suena raro, pero necesito aprender a dibujar pájaros». Lucía parpadeó, sorprendida. Él levantó la pajarera. «Hago estas casitas. Trabajo como carpintero en el Centro Oncológico Infantil. Quiero pintarlas para regalárselas a los niños. Ya sabe, les gustan las cosas alegres». Lo dijo sin vanidad, sin buscar impresionar. Y esa sencillez, esa autenticidad, le tocó algo dentro que creía muerto. Le hizo un gesto para pasar al estudio. «Venga, vamos a ver cómo pintamos su pajarera». Así empezaron sus encuentros. Misha, como pronto lo llamó, resultó ser un alumno sorprendentemente dedicado. Venía 3 veces por semana, siempre con una nueva pajarera, y casi siempre con historias del hospital. Poco a poco, después de las clases se quedaban tomando té. Hablaban de todo, del trabajo, de la vida, de los días buenos y los terribles, sin máscaras, sin roles, sin expectativas. Un día la invitó al centro oncológico para mostrarle cómo colgaba las pajareras en el jardín. Los niños, pálidos pero sonrientes, corrían para elegir la suya. Uno de ellos, muy delgado, sin pelo y con ojos enormes, se quedó mirando largo rato la casita pintada por Lucía. Un pájaro azul en pleno vuelo. «Cuando crezca», dijo serio, «yo también voy a hacer algo bonito para los demás». Lucía sintió que algo en su pecho se abría, de una forma que jamás había sentido con Antonio. Aquella noche, ella y Misha caminaron por la ciudad durante horas. Él le contó sobre su propio derrumbe, un divorcio 5 años atrás, el abandono de la construcción, el vértigo de empezar de cero como simple carpintero. «Pensé que mi vida había terminado», confesó. «Pero cuando haces algo auténtico, te devuelve más de lo que te quita». Lucía lo escuchaba y solo podía pensar lo mismo. Ambos habían tenido que perderlo todo para encontrarse. Su primer beso ocurrió en su estudio, entre lienzos sin terminar y tarros de pintura. Misha colgaba unos cuadros para la próxima exposición cuando, de repente, se inclinó y la besó. Suave, sin exigir, como si la hubiese estado esperando toda la vida. 1 año después, vivían juntos en un pequeño apartamento con vistas al parque. Los fines de semana venía Paula, que por fin había aceptado la elección de su hija, e incluso había empezado a tomar clases de pintura. En el alféizar, como un símbolo silencioso, estaba la primera pajarera que Misha había traído aquel día. Lucía dejó el pincel y se acercó a la ventana. Un pájaro revoloteaba en el alero, tan parecido al que pintó para el niño del hospital. El ave inclinó la cabeza, como si la saludara, y comenzó a cantar. «¡Qué belleza!», susurró Misha, abrazándola por los hombros. Olía a madera y aire fresco. Lucía apoyó la cabeza en su pecho y sonrió. Ahí estaba su felicidad. No en vestidos caros ni en recepciones elegantes, sino en esos momentos simples, auténticos, donde no tenía que fingir nada. Fuera, la primavera estallaba en colores. En el jardín del hospital crecían nuevas hojas, y entre las ramas colgaban pajareras pintadas por ella. Esa era su vida ahora, una vida llena de sentido, una vida que por fin había construido ella misma.